Climate Now, en colaboración con Copernicus. Saludos y bienvenidos a Climate Now, donde actualizamos mensualmente lo que realmente le está pasando a nuestro planeta. En esta edición les mostraremos una de las investigaciones más candentes del cambio climático. Podemos averiguar quiénes están contaminando, qué y dónde. Se puede detectar la diferencia entre el CO2 natural y el provocado por el hombre. Lo investigaremos desde un observatorio situado en lo alto de una montaña. Pero antes, los últimos datos climáticos. Llevamos un año de récords. El mes pasado fue por un pequeño margen el octubre más cálido de la historia, con temperaturas de 1,3 grados centígrados por encima de la media registrada desde la era preindustrial. Hizo más calor y llovió más en el sur de Irlanda, Reino Unido, Francia, Benelux, Alemania, los países bálticos y Rusia, donde las precipitaciones fueron superiores a la media desde finales del siglo pasado. Lo que no ocurrió en toda la región mediterránea o la zona del Mar Negro y este de Europa, donde las precipitaciones fueron inferiores a la media. Fuera de Europa, el tifón Hagibis golpeó fuerte a Japón en el mes de octubre, lo que conllevó fuertes lluvias. Lo vemos aquí claramente en este área de color azul oscuro, que muestra una intensidad en las precipitaciones 2,5 veces por encima del promedio en ese mismo mes de años anteriores. Enseguida, una visión única de uno de los aspectos más complicados de la monitorización de CO2, pero antes un rápido repaso al aumento de las temperaturas globales que hemos venido recogiendo en este programa y que se deben al crecimiento de los niveles de CO2 en la atmósfera, que atrapan más calor, lo que se conoce como los gases de efecto invernadero. Si observamos este gráfico sobre los niveles globales de CO2, apreciamos cómo han aumentado desde 2003 hasta 2018. Son estas curvas. Esto se debe a los ciclos estacionales. De hecho, el dióxido de carbono sube y baja en función de cómo va reaccionando la naturaleza. Lo que plantea la pregunta de cómo medir realmente el CO2 de la atmósfera o si podemos diferenciar entre el CO2 de las plantas y los árboles y el CO2 producido por el hombre. Bien, por eso fuimos a uno de los pocos observatorios que hay en Europa que estudian el CO2. Tras la niebla se sitúa el observatorio de Puy-de-Dôme, en el centro de Francia, donde se controla cada segundo del día la emisión de CO2 de la energía, el transporte y la industria, así como la de la naturaleza. El científico Michel Ramonet estudia los datos. ¿Cómo está ahora el CO2 en la atmósfera? Generamos concentraciones de 415 partes por millón respecto a los niveles preindustriales de 280 partes por millón, con un aumento aproximado de entre 2 a 3 partes por año. Los seres humanos somos responsables de ese aumento, con más de 36 gigatoneladas de CO2 emitidas solo el año pasado, y de las cuales la mitad fueron absorbidas por las plantas, los árboles y los océanos. Medimos el nivel de concentración total de CO2. Nos encantaría darle un color a este CO2 y tener CO2 verde para la vegetación y negro para el de los coches, pero no es fácil. Los científicos quieren tener la respuesta utilizando otros gases e isótopos para vincular el CO2 de la atmósfera con la actividad humana. También están decididos a recopilar más datos, ya sea de nuevos satélites o de nuevas estaciones de monitoreo, para entender realmente lo que está pasando. Hay zonas del mundo en las que casi no hay mediciones: África, la Amazonia, Siberia, y estas son zonas claves para comprender el ciclo global del carbono y las interacciones con los ecosistemas terrestres en particular, ya se trate de la selva amazónica o de la selva tropical en África. Así que necesitamos desesperadamente esas medidas. Esas mediciones son importantes por varias razones. La cantidad de CO2 absorbido por la naturaleza podría cambiar debido a fenómenos como las olas de calor, y los países necesitan saber hasta qué punto son efectivas sus políticas de reducción de emisiones, incluso si el impacto en nuestro clima no se siente hasta varias décadas después. Las acciones de hoy solo tendrán efecto dentro de 30 o 50 años. De ahí la dificultad de motivar a la sociedad para que tome esas medidas. Puede leer más sobre la compleja interacción entre los ciclos naturales y las emisiones humanas de CO2 en nuestro sitio web euronews.com/climatenow. Climate Now, en colaboración con Copernicus.